¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos en un video más. En esta ocasión les voy a dar un resumen opinión del primer resumen opinión, ¿sí?, sobre un libro de psicología. A lo largo del año pasado estuve haciendo varios videos que estaban relacionados con libros o ensayos de la psicología. Y en esta ocasión el primer video relacionado con psicología está basado en este libro. Procesos básicos en psicoterapia gestal, de Fernando García Licea. Aquí está. Es un libro publicado por Manual Moderno con un total aproximado de 254 páginas. Una edición pues en realidad muy bonita. Y bueno, vamos a tratar de resumir lo que se leyó en este libro. Cabe recalcar que la opinión de este libro es meramente personal, es eso, una opinión, no es algo objetivo ni nada por el estilo, simplemente es algo que yo leí aquí. Tampoco pretendo criticar la psicología gestal o la psicoterapia gestáltica por un solo libro. Caería también en el mismo pecado, en el mismo error que caen muchos aquellos que critican el psicoanálisis simplemente por un solo libro. Yo voy a criticar, o más bien yo voy a dar mi opinión en base a lo que leí. Procesos básicos de psicoterapia gestal pues nos trata precisamente eso, cómo se manejaría la psicoterapia o una sesión psicoterapéutica individual o grupal desde el punto de vista gestáltico, pero yo creo que desde el punto de vista de Fernando García Licea. Fernando García Licea es un personaje importante aquí en México para los que no los conozcan, y dejaré por ejemplo la institución en donde trabaja, que se encuentra en Nuevo León, no sé exactamente si en Monterrey u otra parte. Él, en base a su institución, ¿no?, en base a sus pacientes y en base a sus estudiantes y en base a las cosas que él ofrece como diplomados, maestrías, doctorados, él empieza a darte ciertos consejos, ¿no?, de ciertos temas. Trata temas del amor, del duelo, de las parejas, de las familias, ¿sí? Trata de los duelos, no sé si ya lo dije, de la muerte, de la pérdida, de la tanatología, ¿no? Trata temas variados o de los más comunes del ser humano en donde se suele sufrir, ¿no? Y te va dando pues ejemplos de la perspectiva gestáltica, es decir, lo que opina la gestal del amor o de la familia, ¿sí?, lo que opina de la gestal de la tanatología. Después te va explicando cómo desarrollar el tema en un proceso psicoterapéutico individual o grupal, y después te da un ejemplo de esto y cómo puedes llevar este proceso, ¿sí?, y cómo puedes solucionarlo. También te da los tiempos de 30 a 40 minutos, ciertos temas o ciertas problemáticas. Les voy a enseñar un ejemplo. Aquí me topé con el tema del suicidio. Te empieza a explicar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice trabajar el proceso de muerte. Te empieza a dar la teoría de la perspectiva gestáltica de lo que opina, ¿sí? Y después te pone un ejemplo, te pone un cuadro, ¿no? Este cuadrito de aquí, ¿no?, del tiempo, del objetivo y del nombre de lo que se está tratando. Después te
te platica un ejemplo. Aquí no me quedó muy claro si los ejemplos que están aquí son reales o es una combinación de las dos cosas. Entonces te empieza a narrar, ¿no? Como aquí antes te empieza a explicar todo lo que se va a ver aquí, ¿sí? Y aquí te empieza a explicar qué es lo que debes de preguntar o qué es lo que debes de hacer, ¿sí? Los pasos, las preguntas, los temas a tocar, ¿no? Y las actividades. Vamos a ir arreglando poco a poco, es decir, desde otras perspectivas se parte desde el pasado hacia adelante. Si la persona llega, te platica el problema y empiezan a ver un poco el pasado. Aquí no, aquí es desde el presente, intentas arreglar algunas circunstancias si son necesarias, ¿sí?, del pasado para poder trabajar con tu aquí y el ahora y poder solucionar cualquier tipo de problema. Esa es la perspectiva psicoterapéutica gestáltica y eso es lo que plantea aquí, ¿sí? Esto es básicamente lo que trata este libro y sencillamente pues a mí me sorprende porque eso lo voy a hablar más en lo bueno, lo malo y lo extraño de este libro. A mí me sorprende porque hay muchos elementos psicoanalíticos, simplemente que aquí los aborda desde una figura fondo, es decir, nosotros observamos por lo general un aspecto universal de las cosas, ¿sí?, pero no nos enfocamos en ciertos detalles, esos ciertos detalles que pasan por alto, ¿no?, y que simplemente no los podemos comprender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, supongamos, de una niña, ¿no?,
que ya siendo adulta se queja mucho porque no puede tener una buena relación con la mamá, ¿no? Pero resulta que se da cuenta que eso ocurrió o tiene orígenes en el pasado, pero se da cuenta también que tuvo ciertos problemas la mamá con la pareja, o sea, con el papá de la niña, ¿no? En donde pues económicamente no la estaban pasando bien, ¿no? Estoy inventando un caso, ¿no? Y luego pues la mamá tiene que trabajar turno doble para poder sustentar los gastos de la casa, para que ella y el resto de la familia puedan vivir bien, ¿sí? Supongamos que el papá se fue. Entonces el motivo de tu aquí y ahora, esa disputa que tienes con esa mamá, ¿no? Ya tiene un motivo de ser, pero aún así no hay esa cura, o sea, sigue habiendo enojo. La perspectiva gestáltica diría que ya estás viendo los detalles del fondo. Ya antes veías un aspecto universal. Mamá no recogía a esa niña, ¿sí? Entonces, pero ya con el proceso, con la silla vacía o con la silla caliente, como quieran llamarla, pues ya se está trabajando eso, ¿no? Porque ya se da cuenta esta niña que mamá no iba por ella porque simplemente estaba cansada, porque simplemente estaba trabajando o por cualquier otro motivo, pero no, en el fondo no era porque no quería pasar por ella, y ya se comprende eso. Después de crear insight, ¿no? O sea, de darse cuenta de esa perspectiva, de esas particularidades de todo el universal, ¿sí? Pues bueno, dice esta paciente, ¿no? Ya entiendo por qué me ocurre esto en el aquí y en el ahora. Ya lo comprendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues trabajar con la silla o con alguna otra actividad, con alguna otra actividad para que te perdones y perdones a esa persona que aparentemente te hizo daño. ¿Qué son los aspectos buenos de este libro? La psicoterapia gestáltica es una muy buena herramienta para aquellas personas que precisamente les interesa trabajar con su aquí y en la ahora, pero también para aquellas personas que no se quieren meter tanto en un rollo analítico. Es decir, yo estoy estudiando psicoterapia psicoanalítica y precisamente el psicoanálisis es un análisis de tu vida, es un análisis de cómo llegaste a ser lo que eres, ¿sí? Entonces estamos partiendo de elementos que tú vas contando, de que tú vas platicando en la asociación libre. Todo es importante. Entonces el terapeuta te va haciendo preguntas para poder entender una historia. Aquí no, aquí se trabaja con la figura y el fondo, pero partiendo desde el aquí y la ahora. El aspecto positivo de este libro es que te explica cómo tratar de solucionar algunos problemas comunes del ser humano, ¿no? Desde otro punto de vista un poco más amoroso, ¿no? Más caluroso. El psicoanálisis también lo es, pero la Gestalt pues tiene fama de ser esto, ¿no? Y yo pienso que es un libro muy bien explicado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice procesos psicoterapéuticos de la Gestalt, y yo esperaba un libro un poco más complejo. No es como otros libros que tengo aquí, el psicoanálisis después de Freud, ¿no? Que ahí es un poco más difícil de entender. Pero es fácil, inclusive está evidentemente dirigido para aquellas personas que pretendan enfocarse en esta psicoterapia. Pero también le puede servir a cualquier otra persona, y eso es lo que más me gustó. Le puede servir a cualquier otra persona, estudiante de psicología, psicólogo, o por ejemplo a mí que yo estoy estudiando psicoterapia psicoanalítica, pero pues bien, o sea, hay que leerlo, ¿no? O simplemente para personas que no son psicólogas, que son de otras profesiones. Evidentemente pues no vas a hacer psicoterapia gestáltica, o al menos no es la idea, pero ya empiezas a entender un poco de ti. Tal vez el psicoanálisis, es muy difícil que te encuentres un libro psicoanalítico, ¿no? Que se pueda entender a nivel laico, es decir, a que toda aquella persona que no es psicoanalista o que no es psicólogo.
pero este sí, porque te va explicando. Por ejemplo, a mí se me hizo extraordinario el proceso de la muerte, el proceso de cómo se va haciendo una relación amorosa, las etapas de la pareja, cómo fortalecerlas, cómo van decayendo. Todo ese tipo de cosas se me hacen muy interesantes. Cómo es la relación amorosa, cómo es la relación familiar, tipos de familia, los tipos de hermanos, es decir, todo ese tipo de cosas se me hace muy entretenido de leerlo, porque tiene sus fundamentos reales, inclusive psicoanalíticos, pero explicado de una forma más neutra, y eso se me hace muy interesante en este libro, y es lo bueno de este libro. Lo malo de este libro, bueno, lo malo es una cuestión, insisto, subjetiva, y es simplemente mi opinión. Este libro se me hace un psicoanálisis masticado, es decir, un psicoanálisis intentado explicar para la población que no es psicólogo, que no es psicoanalista. En varias ocasiones, Fernando, no sé si consciente o inconscientemente, le da la razón al psicoanálisis, o sea, y a las neurociencias, que básicamente también es psicoanálisis intentándolo explicar desde una perspectiva fisiológica o neurológica. No sé si lo haga consciente o inconscientemente, pero le da mucho peso al psicoanálisis, ¿sí? Y es algo extraordinario, porque los creyentes, los fieles al psicoanálisis, pero a la gestáltica, son un tanto, o los que yo he conocido, son un tanto agresivos con otras, irónicamente, con otras tendencias, ¿sí? Y aquí Fernando admite, eso es algo bueno, que por cierto también es algo bueno, pero también es algo malo, porque si admite tanto otras ciencias, ¿por qué no mejor adentrarnos a eso ya de una vez? ¿Sí? Ese es un aspecto negativo, pero regresando un poco a lo positivo, la humildad que tiene Fernando se me hace extraordinaria. Yo vi una conferencia de él un día, y se me hace un tipo buena onda, es un tipo buena onda que se me hace humilde, y admite, ¿no?, que la Gestalt necesita de otras ramas de la psicología o de la psicoterapia, ¿sí? Ese tipo de autores, por ejemplo, José González Núñez. José González Núñez también en su libro que Química Psicoanalítica o algo así, no recuerdo muy bien, admite también en ciertas ocasiones definiciones, ¿no?, que son más gestálticas o que son más conductivas que psicoanalíticas. Entonces, este libro es un 70% gestáltico y el resto es psicoanalítico, ¿sí? O sea, se me hace inútil, pues, ¿sí? Otros aspectos negativos de esto es que hay ciertas partes en donde digo, es como si estuviera leyendo una revista de adolescentes, ¿no? Ya ven que abren esas revistas de adolescentes y hay ciertos test que dice, tú te pareces más a esta persona, o sea, que te hacen preguntas, ¿no? ¿Te ocurre esto cuando X situación? Sí. ¿Te ocurre esto cuando X situación? No. ¿Te ocurre esto cuando ves a esta persona? Sí. No, eso es una lista, ¿no? Y supuestamente esas revistas te dan un resultado del tipo de persona que eres. Bueno, esa subjetividad que se maneja, o esas tonterías que se manejan en las revistas, parecen tocarlo aquí. Hay tablas en donde dice las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, o una tontería así, donde especifica las características de un hombre o de una mujer, pero lo que está explicando no son características de un hombre o de una mujer, son el cliché de lo que debería ser un hombre y lo que debería ser una mujer, lo que la sociedad ha dictado en cuestiones de género. Eso es lo que se me hace terrible de este libro. Y también en la última parte algo que me impactó y dije, ¿es en serio que está pasando esto? Tendrá su motivo de ser, ¿no? Pero hay ciertas tablas, ¿no? Lo podemos ver aquí, en donde está comparando la compleja personalidad y psique del ser humano en animales, ¿no?
Por ejemplo, la primera personalidad es el león. Características: a favor, líder; en contra, empujan; a favor, inspiración; en contra, presionan; ganadores, avergüenzan, potencial, ¿no? La segunda personalidad, la nutria. Otra, labrador, castor, ¿no? O sea, la compleja psique del ser humano la compara con animales, ¿sí? Y no estoy diciendo que el animal sea inferior, sino que simplemente no se puede comparar una cosa así. Ya sé que es una cuestión simbólica, pero si está enfocada para unos procesos básicos en psicoterapia gestal, ¿qué es lo que te quiere decir? Que la gestal es una cuestión de revista, es una cuestión de adolescentes. Y no nada más en esto, sino también, insisto, por ejemplo, el cuadro de que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte o una cosa así, no recuerdo. Eso es algo negativo de este libro. Lo extraño de este libro es que es precisamente como un psicoanálisis para tontos, por decirlo de una forma violenta o de insulto, ¿no? Es un psicoanálisis masticado. Prácticamente lo que te está diciendo es: si aceptamos eso y si aceptamos qué pasó, pero no. Sí, o sea, como que se contradice un poco, o con ese afán de crear algo nuevo, ¿sí? O sustentar algo que ya está. Con ese afán o ese aferramiento a veces es simplemente inútil. Para mí es inútil que estar, como dicen, buscarle, ¿cómo dicen? 3 pies al gato o 5 pies al gato, no sé. O sea, es inútil estar investigando algo que ya está investigado. Miren, ocurre algo con la psicología humanística, que es la tercera fuerza de la psicología, que se me hace muy interesante, o de otras corrientes que son una mezcla de las dos, o sea, del conductismo y el humanismo. Los grandes pioneros de estas tradiciones, y esto es lo extraño de esto, leyendo un poco su vida, ¿no? Cuando tú lees a personas, por ejemplo, a Maslow, o a Sullivan, o a Fromm, o a Jung, Carl Gustav Jung, o a Adler, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees no la teoría, sino la vida o la biografía un poco de estas personas, te das cuenta que la mayoría fueron psicoanalistas. La mayoría, si no terminaron sus estudios, sí se adentraron al psicoanálisis en uno u otro nivel. Y me doy cuenta también que estas personas se pelearon con la teoría psicoanalítica, o estuvieron en contra de la teoría psicoanalítica. Pero si lo analizamos más de fondo, no se pelearon con la teoría psicoanalítica, sino se pelearon con el profesor que les dio esta teoría, o con la institución que le ofreció estos estudios en psicoanálisis. Con el profesor o con la institución. Tuvieron algo de pleito y decidieron pensar, ¿no?, que el psicoanálisis no funciona del todo. Y decidieron separarse y fundar sus propias teorías o sus propias instituciones. ¿Qué te quiere decir esto? Que las teorías o las grandes teorías, por ejemplo la tercera fuerza u otras que combinan esto, ¿no?, son personas que estuvieron peleadas con instituciones o con personas o con maestros del psicoanálisis. Pero ellos generalizaban diciendo que el psicoanálisis estaba mal o que estaba equivocado. Por ejemplo, este libro, ¿no? Este libro, que son 6 terapeutas y un paciente. La terapia cognitiva, la multimodal, la adleriana, la emotiva conductual y la centrada en la persona, ¿sí? La mayoría fueron o psicoanalistas o estudiantes de psicoanálisis, o inclusive directamente alumnos de Freud, y se pelearon con el psicoanálisis supuestamente, pero realmente se pelearon, insisto, con la institución o con la persona. Y realmente me sorprende, porque al psicoanálisis le queda muchísimo jugo. El inconsciente y el pasado
le queda muchísimo que investigar. Y tan es así que el psicoanálisis no es Freud, sino es más. Y aquí se me hace como que una breve y mortal introducción o neutral introducción del psicoanálisis, y eso es algo extraño. Evidentemente, para hacer unas bases en psicoterapia gestáltica le faltaron más cosas de esto, no nada más la silla caliente o la silla vacía. Bueno, camarada, esto es todo. Espero que te haya gustado, pero aclarar antes que esto es simplemente una opinión. No estoy haciendo una opinión general de la psicoterapia gestáltica o de la gestalt. Para esto me gustaría hacer un video más adelante de lo que opino, no de este libro, sino de toda la psicoterapia gestáltica. Pero evidentemente me gustaría informarme más para ya tener una opinión, sí, pero una opinión un poco más objetiva. En esta ocasión nada más fue de este libro. Y bueno, te invito a que le des like, a que compartas, a que te suscribas a este canal, a que te suscribas en Facebook y a que le piques ahí al botoncito, a la campanita, para que te avise que ya subí un nuevo video. Nos vemos a la próxima. Espero que te encuentres bien, querido camarada. Bye.